Ahí está. Entonces, ese silencio de las Escrituras es permisivo o prohibitivo. O sea, un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, la Biblia dice, o mejor dicho, no prohíbe fumar marihuana. Por ejemplo, no dice la Biblia, no fumes marihuana, ¿verdad? No dice así. Pero entonces, como no lo prohíbe, entonces lo podemos hacer. O sea, ese es el punto que vamos a tratar el día de hoy. El silencio de las Escrituras, ¿es permisivo? ¿Nos da permiso o nos lo prohíbe? Entonces, esta es una cuestión, amados hermanos, que ha desatado pues mucha controversia desde pues hace mucho tiempo ya, cuando el hombre pues se ha visto enfrentado al silencio de la palabra de nuestro Dios, de lo que no prohíbe. El silencio, mis amados hermanos, el silencio de las Escrituras, vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar, ¿es permisivo o es prohibitivo? Permite, hermanos, permite el silencio de las Escrituras hacer todo lo que Dios no ha prohibido. ¿Habremos nosotros de respetar o ignorar el silencio de las Escrituras? Y la respuesta, mis amados hermanos, a estas preguntas determinará nuestro destino eterno. Debemos de responder sabiamente, hermanos, pues obviamente porque nosotros queremos agradar a Dios y queremos alcanzar obviamente la vida eterna, nos interesa esto. Y por supuesto la misma Escritura nos ayuda, hermanos, nos ayuda a responder estas cuestiones, estos cuestionamientos, estas preguntas. El silencio bíblico, hermanos, pues parece no importar a muchas personas religiosas que están pues habituados a proceder, hermanos, de acuerdo pues al reglamento interno de cierta denominación a la que ellos pertenecen y obviamente a la tradición religiosa pues que ellos les rodea. Mas sin embargo, hermanos, para quienes respetan o respetamos la palabra de Dios o la Biblia como lo que es la palabra de Dios, como lo dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, la cuestión del silencio de las Escrituras que estamos, hermanos, hablando, pues es crucial y determinante, es muy importante entender esto. Y desde ya debemos de familiarizarnos con este tema, hermanos, y podemos afirmar sin temor a equivocarnos, mis hermanos, que lo que no ha sido, oígalo muy bien, lo que no ha sido bíblicamente permitido está prohibido, hermanos. Otra vez, lo que no ha sido bíblicamente permitido está prohibido. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hacemos esta afirmación? Porque Dios permite, hermanos, lo que ha Él revelado, lo que está descrito en su ley. Y ninguno de nosotros, hermanos, debemos de esperar que Dios permita pues lo que no está libremente, hermanos, permitido o descrito y es contrario pues a la palabra de nuestro Dios. Acuérdense lo que dice Mateo 7:21, cuando dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿a dónde, hermanos? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y luego dice por ahí, hermanos, en Lucas 6:46, vamos a leerlo. Lucas 6:46. Y ahí está bien claro, hermanos, lo que estamos hablando. Lucas 6:46. ¿Qué dice? Ahí está, hermanos,
subraye la última frase. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que ¿qué? Lo que yo digo? O sea, lo que yo digo, lo que yo expreso, eso es lo que se tiene que hacer. Y lo que no está expresado, pues no se va a hacer. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, es preciso, obviamente, quedarnos dentro de la voluntad del Padre, como dice Mateo 7:21, hermanos, de nuestro Padre Celestial. Y dicha voluntad nos ha sido revelada, esa voluntad nos ha sido revelada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie puede llamar legítimamente a Cristo Señor, dice ahí, y a la vez desobedecerle, ¿sí? Es lo que dice Cristo. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy mandando ahí en la palabra de nuestro Dios? ¿Sí? Cristo, hermanos, nos manda qué hacer. Y muchas excusas de la gente, hermanos, en el mundo religioso es que Cristo no lo ha prohibido explícitamente. O sea, Cristo no ha dicho esto explícitamente. Esa es la excusa de muchos. Pero a la luz de la Biblia, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el silencio de las Escrituras ha sido siempre prohibitivo. Siempre lo ha prohibido. Y jamás quien traspasó, hermanos, la palabra de Dios para hacer lo que Dios, hermanos, no había ordenado, fue bendecido. Jamás Dios aprobó que el hombre participara de cualquier práctica religiosa, hermanos, que Él no lo haya revelado en su palabra. Y lo vamos a ver. Vamos a ver evidencia de esto, hermanos. Otra vez, ¿qué evidencia vamos a ver? Vamos a ver evidencia de que Dios no aprueba lo que Él, hermanos, no lo ha prohibido así en tantas y cuantas palabras, o que Él no lo ha revelado en su palabra. Y vamos a ver esa evidencia primero en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, contiene una serie de ejemplos que nos ilustran bien claramente lo prohibitivo del silencio de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a considerar, ponga muchísima atención. Vamos a irnos desde el Génesis hasta el Génesis, hermanos. Vamos a hablar de la desobediencia de Caín. ¿Sí? ¿Sí saben quién es Caín y Abel, verdad? ¿Quiénes son? ¿Quién es Caín y quién es Abel? ¿Son hijos de quién? ¿Vale? De Adán y Eva, exactamente. Y ustedes saben que hubo una diferencia entre Caín y Abel, ¿verdad? Vamos a ver esta diferencia entre Caín y Abel, que son los hijos de Adán y Eva. Y la diferencia fue la reacción que ambos tuvieron ante la palabra de nuestro Dios. Y solamente uno de ellos, hermanos, respetó esa palabra de nuestro Dios. Y el otro la traspasó, yendo más allá de lo que Dios había prescrito. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ambos ofrecieron a nuestro Dios algo, ¿verdad? Y Dios se agradó solamente de ¿cuántas? De una, ¿sí? Abel, amados hermanos, ofreció de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esto lo encontramos en Génesis 4:4. Mientras que Caín, mis amados hermanos, ofreció el producto del campo, es decir, el fruto de la tierra, y esto lo encontramos en Génesis 4, versículo 3. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hasta ahí vamos de acuerdo. Entonces, el proceder de Abel, que fue la que fue acepta delante de nuestro Dios, fue por la fe. Y esto lo podemos leer en Hebreos 11:4. Vayamos a leerlo, por favor. Hebreos 11:4, ¿qué nos dice? Hebreos 11:4.
Muy bien, dice que por la fe Abel ofreció más que excelente sacrificio. Por la fe. Y la fe, también dice la Escritura, que viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y esto lo dice en Romanos 10:17. La fe nunca viene por rehusar oír lo que Dios ha dicho, hermanos. La fe es producida, hermanos, en el corazón del hombre cuando éste pues presta atención a lo que Dios ha revelado. Entonces, muchas veces decimos, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Y por ahí algunas especulaciones, ¿verdad? Dicen, no, pues es que Abel ofreció lo mejor y Caín no, pero no es cierto, hermanos. También Caín ofreció lo mejor del campo, pero no era lo que Dios había pedido. Así exactamente. El proceder de Caín fue una inclinación humana, una acción de la sabiduría terrenal. Por lo tanto, el Señor la rechazó, hermanos, esa ofrenda. ¿Y por qué Dios hizo algo así, hermanos? Pues porque Caín no procedió por la fe, sino que actuó de su propia inventiva, hermanos, haciendo lo que Dios no había dicho, pues al no respetar ese silencio de la palabra de nuestro Dios. Y lamentablemente, hermanos, el carácter de Caín pues sobrevive en muchos que hoy siguen las pisadas de la falta de fe de este hombre que estuvo alejado de Dios. Ese es el primer ejemplo, hermanos, el ejemplo de Caín, el ejemplo de Abel. Vamos a ver otro ejemplo del Antiguo Testamento. Vamos a ver el ejemplo de Noé. Noé, hermanos, pues todos sabemos que al construir el arca, igualmente lo hizo, ¿por qué, hermanos? Por la fe, igual que Abel. ¿Qué dice Hebreos 11:7? Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Fuerte, hermanos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí está nuevamente. ¿La fe a qué? A la palabra. Acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué escuchó Noé? La voz del Señor. Y entonces él fue reverente ante la palabra de Dios, porque dice la Escritura que él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22 dice así. Noé entendió, hermanos, que el silencio de la palabra de Dios era prohibitivo y no permisivo. Y así pues Noé, hermanos, observando todos los detalles que Dios le había mandado, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, hermanos, y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Vamos a otro ejemplo, hermanos, más clarísimo. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, que hemos hablado infinidad de veces de estos hombres, hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Nadab y Abiú, hermanos, hijos de Aarón, que es el primer sumo sacerdote de Israel, cuando ellos emplearon, ya sabemos lo que ellos hicieron, un fuego extraño, es decir, dice la Escritura, fuego no tomado del altar del sacrificio, como lo dice Levítico 16:12, cuando ellos ofrecieron este fuego extraño, ¿qué pasó? Dice la Escritura que salió de delante de Jehová, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron, dice, delante de Jehová. Levíticos capítulo 10, versículo 2. Todos ya sabemos lo que aconteció con estos hombres, lo que pasó, cómo murieron, cómo fueron exterminados por Dios. Pero la pregunta, hermanos, es ¿cuál fue su crimen para merecer morir así, hermanos, consumidos por el fuego? Vamos a verlo, el texto inspirado lo dice, hermanos, en Levítico 10. Vamos ahí en Levítico 10, versículo 1. Ese es el crimen que ellos hicieron. ¿Qué dice Levítico 10, 1? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incienso y pusieron
Miren, hermanos, súper interesante. Dice que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, y esto, hermanos, debe de subrayarlo unas 10 veces, que Él nunca les mandó. Acuérdense de lo que leíamos en el Nuevo Testamento, que dice Jesús: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Y aquí ellos hicieron algo que Dios nunca mandó. Entonces, por eso decimos que el silencio de las Escrituras es prohibitivo. Sí, hermanos. Dice que Él nunca les mandó. Levítico 10:1. Yo creo que aquí no podemos dejar de hablar, por ejemplo, de la Navidad. Es un ejemplo clarísimo y perfecto para muchos cristianos que celebran la Navidad. Y muchos dicen: hermano, pero pues no tiene nada de malo, o sea, Dios no lo mandó. Fíjense, todavía dicen así: Dios nunca lo mandó, hermano, pero pues no tiene nada de malo. Pues aquí está. Él nunca les mandó tampoco quemar ese incienso. Dios les había especificado cuál. Y nosotros, ¿de qué se trata la llamada Navidad, hermanos? Bueno, la gente dice, pues es para recordar el nacimiento de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿dónde dice la Escritura que debemos de hacer la conmemoración del nacimiento de Cristo? En ninguna parte. Lo único que se nos manda es conmemorar ¿qué? La muerte de Cristo. Entonces nosotros estamos añadiendo otra conmemoración que Él nunca nos mandó. Punto, hermanos, así de claro y sencillo y contundente. Entonces, volviendo con Nadab y Abiú, hermanos, Dios había especificado una clase particular de fuego sobre el cual poner el incienso. Hacer lo que Él, hermanos, no había especificado sería una desobediencia. El silencio de la palabra de Dios debía de ser respetado. Por eso decimos muchas veces los predicadores: si Dios actuara como en el Antiguo Testamento, yo creo que ya hubiera exterminado la humanidad, hermanos. Si Dios actuara como actuó con Nadab y Abiú y con otros personajes del Antiguo Testamento. Vamos a pasar a otro ejemplo, hermanos. Ya llevamos varios. Exactamente. Tenemos hasta ahorita hemos visto la desobediencia de Caín, hemos visto el ejemplo de Noé, y ahora vimos a Nadab y Abiú. Ahora vamos a hablar lo que dice nuestra hermana, el arca de la alianza. ¿Qué era el arca de la alianza, hermanos? Uno de los objetos sagrados del tabernáculo. Ese tabernáculo de reunión era, hermanos, por ahí estaba el arca del pacto. Y la ley, hermanos, revelaba al pueblo de Israel, especificaba que cierta tribu, amados hermanos, que cierta tribu era encargada de transportarla. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí, hermanos, en Deuteronomio 10:8. Fíjense qué dice Deuteronomio 10:8. Ahí está, hermanos. Apartó Jehová a la tribu de ¿qué? De Leví, para algo, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. O sea, aquí Dios especifica qué tribu iba a encargarse de transportar el arca, pero no dijo Jehová, pero la tribu en este caso está hablando de la tribu de Leví,
No habló nada de la tribu de Judá, ni de Simeón, etcétera. O sea, nadie dijo, no, pues es que Jehová no dijo que la de Rubén, ¿verdad? No podía transportarla, así que nosotros vamos a hacerlo. Como mucha gente razona en nuestros días. Solo los levitas eran autorizados, hermanos, para transportar el arca. No hubo prohibición específica de que otras tribus pudiesen hacerlo. ¿Sí, hermanos? Lo cual significaba que solamente los levitas podían transportar. Luego, hermanos, David dijo lo siguiente. En el primer libro de Crónicas 15:2, vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Fíjense lo que dijo. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Fíjense, alguien que lo lea fuerte, hermanos. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y que sirvan perpetuamente. Fíjense, hermanos, ahí lo dice David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido ¿quién? Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces, hermanos, aquí encontramos algo interesante. La conclusión, esta es una conclusión de David. David concluye legítimamente y nos confirma el silencio de las Escrituras. Aquí David está diciendo que el silencio de Jehová en cuanto a las demás tribus era ¿qué? Prohibitivo. Porque él dice: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, por nadie más, porque a ellos los eligió Jehová. O sea, David está diciendo, si Dios y Jehová no está diciendo y no está prohibiendo, ¿verdad?, de los demás, no está especificando a los demás, está guardando silencio, entonces dice solamente los levitas, como nosotros así lo concluimos también. Entonces la conclusión de David es legítima, hermanos, y la conclusión de David, vuelvo a repetir, hermanos, es la siguiente: el silencio de las Escrituras es ¿qué? Prohibitivo. Ahora, David había aprendido esta lección, hermanos, pues de una manera dolorosa. Miren qué dice el primer libro de Crónicas, ahí mismo en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, versículos 9 al 11. Repito, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 9 al 11. ¿Qué dice, hermanos? Alguien que lo lea en voz alta. Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes protestaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Hasta ahí está bien, hermano. Pues aquí tenemos a Uza. ¿Qué hizo Uza, hermanos? ¿Cuál fue el crimen? ¿Fue algo, hermanos, con mala intención? No. ¿Cuál era la intención de Uza, hermanos? Detener el arca porque iba a caerse. ¿Sí? Pero ya sabemos cuál era el mandamiento de Dios, que solamente ¿quiénes? Los levitas iban a encargarse de transportar el arca. ¿Cuánta gente de nuestros días, amados hermanos, aplicando esto, por ejemplo, en la música instrumental, que sabemos que en la escritura del Nuevo Testamento no existe ningún mandamiento así específico de Dios que diga hay que usar instrumentos, y luego ellos dicen, pero no lo prohíbe tampoco? O sea, Dios no prohíbe y no dice no usen instrumentos musicales, pero ya estamos aprendiendo
que el silencio es prohibitivo. Si Dios no lo dijo, está prohibido. Si Él especificó algo, se excluyen las demás, hermanos. Si Él especificó la tribu de Leví para transportar el arca, excluyó todas las demás 11 tribus. ¿Sí, hermanos? Si Dios especificó un tipo de adoración en el Nuevo Testamento, que es el canto vocal, excluyó todas las demás. Y luego la gente de allá afuera, hermanos, dice, pero es que no lo prohíbe, y además dice, lo hacemos de corazón. Nosotros cantamos con instrumentos, pero lo hacemos de corazón, de buena conciencia. Bueno, aquí Usa, él lo hizo de buena conciencia, ¿verdad? Y por eso Dios no lo tomó en cuenta, hermanos, ¿no? También murió ahí, en el acto. Para que los levitas transportaran el arca, hermanos, había detalles específicos que observar. Lo podemos leer, lo podemos ver allá en el Éxodo 25, 12 al 14. David, sin embargo, había llevado el arca en un carro nuevo, hermanos, dice el primer libro de Crónicas 13:7, y esto fue pecado delante de Dios, hermanos, porque la ley guardó silencio sobre transportar el arca de manera semejante, de manera diferente, hermanos. El gran rey de Israel aclaró este asunto cuando confesó: Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Esto lo dice en el primer libro de Crónicas 15:13. Entonces, hermanos, está clarísimo ahí. Miren, vamos a ver otro punto acerca de la prohibición de la idolatría. Sabemos que Dios prohíbe la idolatría, se lo prohibió al pueblo de Israel, hermanos, específicamente sí lo dijo. Y hermanos, cuando usted va a la farmacia a surtir un medicamento que el doctor a usted le anotó ahí en una receta, ¿sí? O sea, el doctor le puso ahí paracetamol y ampicilina para el dolor de garganta, ¿verdad? Ahora, el farmacéutico, a donde usted va a la farmacia a surtir esa receta, ese medicamento, yo le pregunto a usted, ¿el farmacéutico tiene autoridad para añadirle otro medicamento? Decirle, ¿sabe qué? Pues le voy a añadir también aquí, pues, algo para desinflamar, un diclofenaco, o qué sé yo, no sé. No, hermanos, él no tiene esa autoridad. Y así nosotros, amados hermanos, no tenemos la autoridad de añadir o quitar a lo revelado de nuestro Dios en su palabra. ¿Sí se acuerdan del primer mandamiento, el primer decálogo para Israel allá en los 10 mandamientos? Vamos a leer Éxodo 20, hermanos. Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Acuérdense que los primeros mandamientos, ahí en el versículo 2 y 3 de Éxodo 20, dice, hermanos, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, lamentablemente ya sabemos lo que pasó, hermanos. La nación de Israel, una y otra vez, ¿qué hizo, hermanos? Violó esta prohibición a través de los siglos. Pero llama nuestra atención, hermanos, las palabras del profeta Jeremías, cuando denunció el pecado del pueblo diciendo, hermanos, vamos a leer Jeremías 7:3, vayamos ahí por favor, el profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 3. Fíjense lo que dijo Jeremías. ¿Ya lo tenemos ahí, hermanos? Jeremías 7:3. Jeremías 7:3, ¿lo tienen? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Pero, hermanos, ¿cuál había sido la transgresión para que Dios les dijera esto, hermanos? La respuesta la encontramos en el mismo capítulo del 7, hermanos, pero en el versículo 31, Jeremías 7:31.
Fíjense lo que dice Jeremías 7:31: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego, dice, a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo, ¿qué? No les mandé, ni subió en mi corazón. O sea, si notan, hermanos, las palabras de Dios. Dice, yo no les mandé. ¿Qué había mandado Dios en el Éxodo 22? No tendrás, ¿qué? Dioses ajenos. Es una prohibición específica, no tendrás dioses ajenos. Entonces, hermanos, obviamente, si Dios está prohibiendo eso, excluye todo lo demás, lo que no mandó. Y aquí lo dice Jehová: cosas que yo no les mandé, dice Jehová, ni subió en mi corazón. Jeremías 7:31. El Israel del tiempo de Jeremías hacía lo que Dios no les había mandado, como Nadab y Abiú, hermanos. Una comparación, hermanos, de Jeremías 7:31 con la ley original que prohibía la idolatría nos muestra claramente que una práctica que el Señor no nos ha mandado es equivalente a una prohibición explícita. Como decimos los que respetamos las Escrituras, la Biblia es su propio intérprete. Ahora vamos al Nuevo Testamento, hermanos, porque el Nuevo Testamento es exactamente igual de lúcido, hermanos, de claro, con respecto a nuestra obligación de reconocer el principio del silencio bíblico y quedarnos dentro de lo que Dios ha autorizado solamente y específicamente. Y algunos ejemplos, vamos a ver los siguientes, hermanos. No debemos de pensar más de lo que está escrito. Allá en 1 Corintios, hermanos, el apóstol Pablo condenó la actitud de los corintios precisamente al polarizarse en torno a un predicador del evangelio, hermanos, y formar una secta en torno a este individuo. Y Pablo les dijo: ¿está acaso dividido Cristo? Porque había divisiones, diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Claramente de eso, allá en 1 Corintios 1:13. Y luego ya en los primeros 4 capítulos de 1 Corintios, hermanos, podemos ver 8 puntos que condenan la división y el partidismo, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Tenemos la condenación del problema de la división, ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 12. Tenemos la conducta de Pablo, ahí en el capítulo 1, versículos del 13 al 17. La comparación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres, ahí en el capítulo 1, 18 hasta 31. El método de predicación de Pablo, la necesidad de la revelación, la inspiración verbal de las Escrituras, la naturaleza del Evangelio dirigido al espíritu del hombre, hermanos. Los conceptos van respecto al predicador, que son una fuente de división y sectarismo, ahí en el capítulo 3. Pero al observar estos puntos que yo les estoy mencionando, estos 8 puntos, todos están basados en las Escrituras, hermanos. Y los corintios o corintos podrían captar ese pecado al sobrepasar las Sagradas Escrituras, hermanos, con su conducta pues divisiva. Y por esto, hermanos, Pablo les dijo lo siguiente, hermanos, en 1 Corintios 4:6. Fíjense lo que dice, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 6. ¿Qué dice, hermanos? 1 Corintios 4:6. Primero los Corintios 4:6. Muy bien. Ellos, hermanos, habían sobrepasado las Escrituras con su conducta carnal. Ahora, hermanos,
ya vamos en la recta final del tema, hermanos, no se me desesperan. Pero hay que hablar también del culto voluntario. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Colosenses, él condenó la práctica de un culto voluntario, hermanos, ya que esta es una expresión religiosa en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Ese es un culto voluntario, o sea, un culto que es arreglado por una persona, por la voluntad de un hombre. En Colosenses 2, 22 y 23. Vamos a leerlo, hermanos, Colosenses 2, 22 y 23. Colosenses 2, 22 y 23. ¿Qué dice, hermanos? Colosenses 2, 22 y 23. El culto voluntario que habla aquí, hermanos, es una vana adoración. ¿Por qué, hermanos? Porque es adoración vana, inútil para Dios. Porque el culto voluntario, hermanos, es adoptada por el hombre que no está conforme a la palabra de Dios. O sea, el culto voluntario es la adoración que uno crea y establece por sí mismo, no por lo que diga la palabra de Dios. Y esta clase de culto tiene apariencia de piedad, claramente, y tiene una buena reputación de sabiduría, pero está virtualmente, hermanos, opuesto al nombre de Cristo. Y tan celoso es Dios que su ira, hermanos, es dirigida contra ese culto voluntario, como vemos en la condenación del proceder de Nadab y Abiú, de Saúl, hermanos, de Usías, y entre muchos otros. Comúnmente, hermanos, no tenemos pues mucho problema para reconocer lo que pues claramente está permitido, pero la dificultad para muchos, hermanos, consiste en no respetar este silencio que estamos hablando de las Escrituras como prohibitivo. Entonces, si el culto voluntario que ya vimos, que habla Pablo, hermanos, es claramente desaprobado por Dios, pecaminoso a la luz de las Escrituras, ¿por qué el silencio de las Escrituras para muchos es permisivo? Y miren, hermanos, uno de los argumentos más poderosos que establece el principio del silencio bíblico, óiganlo muy bien, se encuentra en Hebreos capítulos 7 y 8. Miren, vamos a leer Hebreos 8:4. Pongan mucha atención ahí lo que dice, hermanos. Hebreos capítulo 8, versículo 4. Ahí nos afirma algo. ¿Qué dice Hebreos 8:4? En voz alta. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Fíjense, aquí está hablando de Cristo, hermanos. Dice Hebreos 8:4 que si Jesucristo estuviese sobre la tierra, dice, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué sería esto así? Porque dice, la razón la encontramos en Hebreos 7:14. Vamos a leer Hebreos 7:14. Hebreos capítulo 7, versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. de la cual nada habló Moisés, tocante a sacerdote. Porque manifiesto es que nuestro Señor, o sea que Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual dice, pongan atención, nada habló Moisés
tocante al sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes provenían de una tribu. ¿De cuál tribu, hermanos? ¿De qué tribu procedían los sumos sacerdotes? ¿De la tribu de Judá? No, sino de la tribu de Leví. Entonces, si los sacerdotes procedían solo de la tribu de Leví, por eso dice acá en el otro pasaje, que si Cristo estaría aquí en la tierra, Él no sería sacerdote, porque Él vino de otra tribu, de la tribu de Judá. ¿Sí, hermanos? Entonces aquí tenemos también el silencio, ese principio, por eso dice que nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahí está el silencio de las Escrituras, nada habló. El silencio de las Escrituras equivale a la prohibición, hermanos. El sacerdocio no podía ser transferido de una tribu a otra, es lo que nos dice la Escritura, hermanos. Y nadie de la tribu de Judá lo podría ejercer. Entonces, por eso dice Hebreos 7:12, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, hermanos, fíjense las consecuencias a las que llegaríamos. Espero que todo esto que les estoy explicando sea claro para ustedes, pero fíjense las consecuencias, y ya con esto terminamos, que nos llevarían si nosotros practicamos todo lo que Dios no prohíbe. Fíjense, debemos estar dispuestos a aceptar esas consecuencias lógicas que se adhieren al proceder, a este proceder rebelde, hermanos, de quien viola el silencio de las Escrituras, que no le importa. Y una vez que uno abandona este principio, pues todo vale, hermanos, y se convertirá en esa regla a seguir. Miren, si cualquier cosa que no está expresamente prohibida en el Nuevo Testamento está permitida, si ahí no dice está prohibido, entonces está permitido, entonces, fíjense, hermanos, no solo se podría utilizar un piano, porque los que usan este argumento lo usan principalmente los que quieren usar música, ¿verdad? Que guitarra, piano, batería. Bueno, si aceptamos ese razonamiento, no solamente podríamos utilizar un piano para acompañar pues los salmos, los himnos, los cánticos espirituales, sino que también podríamos usar rosarios. ¿Sí, hermanos? Podríamos usar rosarios en nuestras oraciones. Cuando nosotros estamos aquí orando, que les digo, hermano, vamos a orar por la cena o por la ofrenda, estaría correcto usar un rosario. ¿Por qué llegaríamos a esa conclusión, hermanos? Porque ¿dónde dice la Biblia no uses un rosario? ¿Dónde lo dice, hermanos? En ninguna parte. Y si el principio es todo lo que no prohíbe está permitido, pues entonces podríamos utilizar, sí, el piano, podríamos utilizar el piano, una guitarra, una batería, y podríamos usar rosarios, podríamos usar crucifijos para enfocar nuestra devoción. Como les decía en un principio, podemos usar marihuana para mejorar nuestra sensibilidad, para venir más relajados aquí al culto, ¿no, hermanos? ¿No les gustaría? También se podría activar a la iglesia, pues no sé, ¿verdad? Otras actividades que no tienen nada que ver con la iglesia, hacer un bingo aquí, ¿verdad? Hacer una lotería aquí, una jugada. Al cabo eso no lo prohíbe. ¿Sí se dan cuenta de lo catastrófico que es, hermanos, pensar de esta manera? Pensar que todo lo que no está prohibido lo podemos hacer. Es un caos, es una locura, hermanos. Es innegable que ninguna de estas cosas está explícitamente prohibida, hermanos, en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si negamos lo prohibitivo del silencio bíblico y apelamos a dicho razonamiento que el que calla otorga, por decirlo así, hermanos, cualquiera de las cosas que yo les dije, pues podemos empezar a realizarlas, ¿verdad? Con mucho gusto, y promoverlas desde ya. Porque sin el silencio, hermanos, prohibitivo de las Sagradas Escrituras, pues todo vale. Y la sabiduría humana reemplazaría, hermanos, la sabiduría divina, llevándonos a compartir la actitud negativa, hermanos, de las denominaciones, de esas denominaciones modernas que se oponen a la autoridad de Cristo.
Entonces, hermanos, el silencio de las Escrituras es determinante en los asuntos relativos a la vida, hermanos, a la piedad. Y si Dios no lo dijo, hermanos, ¿cómo pueden hombres fiables hablar en nombre de Dios? ¿Cómo podríamos, hermanos, estar seguros de que estos hombres han dado en el blanco, en lo que Dios quería, hermanos, decir? Pero tenemos claramente especificado lo que Dios nos ha dicho, lo que nos ha mandado, hermanos, y eso debemos de hacer. Y por supuesto, hermanos, el silencio bíblico no brinda posibilidad a la especulación, porque el silencio es prohibitivo, hermanos. No se requiere que Dios diga todo lo que no podemos hacer, porque basta, hermanos, con lo que está revelado, lo que tenemos que hacer. ¿Sí, hermanos? Es como cuando nosotros mandamos al joven o al niño, no sé, ¿verdad?, a la tienda y le decimos, pues tráeme una Pepsi de 2 litros, específicamente una Pepsi de 2 litros. Y el niño regresa con la Pepsi de 2 litros, unos fritos, unas galletas y un jabón, ¿verdad? Y usted le va a decir, oye, pero si yo solo te pedí una Coca de 2 litros. Y si el joven le dice, bueno, pero no me dijiste que no trajera lo demás, ¿verdad? ¿Es lógico eso, hermanos? Pues no, es absurdo. Usted no le va a decir, tráeme una Coca de 2 litros, pero no me traigas un jabón, no me traigas una paleta, no me traigas un chicle. No puede hacer eso, hermanos. O sea, es imposible. Es lo mismo Dios, nos especifica, vas a hacer esto y punto. A Noé le dijo, madera de gofer. No le dijo, no uses de pino, no uses de otro tipo, miles de maderas que hay, ¿verdad? Entonces, lo que se especifica es lo que Dios manda. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que pues hayamos todos entendido perfectamente este tema. Cualquier duda, pues me la hacen llegar. Dios les bendiga, hermanos.